Ok, ya estamos grabando. Ya les comparto pantalla de nuevo. Bueno, sabemos que con un par ordenado de X y Y podemos ubicar un punto donde sea. Entonces, esto es muy importante porque a partir de ellos uno puede trazar planos y los planos pues tienen perímetros específicos, áreas específicas y dimensiones, bueno, dimensiones específicas. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente es la base de la geometría. O sea, dependiendo de cómo se ubiquen los puntos, así son los ángulos de un polígono y dependiendo de los ángulos, así son las distancias. Entonces es como que muy clave que lo sepan. Y una convención. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto es el ancho de un punto? Muchachos, les agradecería que en lugar de chatear cuando les estoy escribiendo, hola Julito, mejor hablen en voz alta porque es bien difícil estar viendo lo del chat. Hola Julito, solo pasas a Filmina y le das con todo. Bueno, ¿y qué es una recta? Una recta es una sucesión ininterrumpida de puntos con una misma dirección, por lo tanto solo tiene una dimensión. ¿A qué nos referimos con esto de dimensión? Cuando uno está hablando en planos, realmente estamos hablando en dos ejes, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, permítanme, a esto de acá, permítanme. Bueno, ahí quedó. Uno le agrega esto. En realidad se abre otro plano u otra dimensión, mejor dicho. Entonces es bueno que sepamos que las líneas rectas están en una sola dimensión. De hecho, esto cuando uno lo grafica es más o menos así. Es que esto sí que es difícil. Bueno, permítame, más limpio así, así, y quiero ver, la otra sería así. Esto usualmente conocemos como Y, esto como X y este como Z. Entonces, acá es donde se forman como más dimensiones, se pueden formar más dimensiones. Pero la línea recta, obviamente, la trabajamos solo como en una dimensión, por lo que los planos son un tanto manejables. Bueno, continuando. Ok, y un dato aquí importante, dos puntos determinan una recta y la recta es infinita, no posee ni principio ni fin. Por ejemplo, acá podemos ver que la recta entre ellos tiene determinada pendiente y esa recta puede ser infinita. ¿verdad? Ahora, si lo dan acotado, eso es un dato que nos tienen que dar, pero si no nos lo dan, asumimos que esta recta de acá puede ser infinita. Bueno, de hecho, aunque nos lo den, si siguen la misma pendiente, es infinita. Y bueno, tenemos tipos de rectas. Lo que les mencionaba, la que se compone propiamente por puntos que están en la misma dirección y tiene dos sentidos y no se puede medir porque precisamente no está acotada, es lo que les mencionaba. Semirrecta es que tiene un punto de acotación, tiene solo un principio, de nuevo no la podemos medir porque va en alguna dirección infinito, más, infinito, menos infinito, aunque en las distancias hablamos de términos positivos. Pero tampoco, precisamente como no sabemos hasta dónde llega, no se puede medir. Y un segmento que sí está acotado por un rango específico. Por ejemplo, si dibujamos 3 puntos en el plano cartesiano, uno puede sacar las distancias de eso. Es perfectamente medible. Bueno, una poligonal está formada por varias porciones de recta. Esta puede ser cerrada o abierta y eso es lo que permite formar triángulos. Y esto de nuevo se le llama poligonal porque forma, como ya sabemos, un polígono. Que un polígono puede ser regular o irregular son otros 5 pesos, pero si está cerrada es una figura plana que tradicionalmente forma un polígono, que son las cerradas. Si es abierta,
no podemos decir que es un polígono convencional que va a tener base, altura y aplicarle todas las fórmulas que ya conocemos porque es, si bien es cierto, es un polígono, pero no es uno de los polígonos a los que estamos acostumbrados a trabajar. Quiero ver si se me queda algo. Si tienen alguna duda, de nuevo, deténganme. Y las posiciones de las rectas, esto es muy importante, muchachos, para los ejercicios. Ok, decimos que dos rectas son paralelas y no tienen ningún punto en común. Sin embargo, esa no es la única condición para que sean paralelas. La condición para que sean paralelas es que deben tener la misma pendiente. Si tienen la misma pendiente en toda la línea, entonces son paralelas. Y como tienen la misma pendiente, nunca se van a tocar. Sin embargo, si se tocan, tienen un punto, ya son secantes, tienen un punto en común, pero no necesariamente los ángulos que forman son de 90 grados. Acá, si tienen alguna duda, por favor, acá lo que les decía. Ya sabemos que la pendiente se conoce como M. Entonces, M1 y M2 serían iguales. Es como la condición básica para decir que son paralelas. En este caso, M1 y M2 no son iguales. Entonces vamos a decir aquí que no son iguales. Sin embargo, no, estos ángulos que se forman acá, ninguno mide 90 grados. Entonces, si ninguno mide 90 grados, estamos hablando de rectas secantes, pero no perpendiculares. Porque esa es la otra, la que están aquí, las perpendiculares. Tienen un punto en común, sí, pero, condición necesaria, todos los ángulos que se forman tienen 90 grados. Y un dato, si por ejemplo, esto tiene una pendiente, M1, y esto tiene otra pendiente, M2. Si yo multiplico M1 por M2, el resultado siempre debe ser menos 1. Muchachos, no sé si están ahí, porque siento que estoy hablando y nadie pregunta nada. Sí, sí, aquí estamos. Aquí estamos. Muy bien. Sí, lo está explicando súper bien. Súper claro. Explica bien. Vaya. Entonces, hasta acá creo que es como las cosas muy básicas que debemos saber. Porque esto es muy importante, muchachos, sobre todo esta parte de acá, esta de las perpendiculares. ¿Qué les suena que se aplica bastante con esto? Les voy a pedir, por favor, que le pongan en silencio el micrófono. Esto de acá es muy importante por el teorema de Pitágoras. Pitágoras viene a descomplicarnos muchas cosas. Y si nos encontramos que hay rectas perpendiculares en los polígonos que estamos trabajando, pues esto ya descomplica mucho y viene a facilitar bastantes cálculos. De nuevo, muy importante que recuerden, permítanme, todas las propiedades que les he venido hablando. Y de rectas, pues... Una pregunta. Ajá, Freddy. Con respecto a las rectas secantes, creo que decía la segunda, ¿qué tipo de recta era? Son las mismas concurrentes, ¿cierto? A ver, una recta concurrente, déjame ver, espérame. No sé si me ayudan, Melanie. Son rectas que se cortan en un punto y sus pendientes son diferentes. ¿Quién habló? Sí, perdón. yo creo que... Freddy. Freddy decía, okay, es que las concurrentes, o sea, es que llegan a un punto de convergencia, pero no estamos hablando de pendientes todavía, ni de longitudes aún.
Entonces, o sea, probablemente una secante sí es una concurrente, pero no necesariamente es perpendicular o paralela. Bueno, de hecho, las concurrentes sí deben ser al menos perpendiculares, pero no podrían ser paralelas porque tienen un punto de convergencia. Sí, exacto. Es que como las concurrentes se cortan entre Exacto. sí, pero dice que sus pendientes deben de ser diferentes. Sí, pero ¿qué pasa con las perpendiculares? De nuevo, que las perpendiculares, si yo multiplico sus pendientes, no son iguales, cierto, pero siempre, siempre el resultado de esto debe dar -1. Siempre. Y una concurrente no necesariamente su resultado es -1. ¿Se entiende? Ajá, ahí podríamos decir de que no sería perpendicular, sino que sería concurrente si se cortan y no Es tienen. concurrente, o sea, es un punto de convergencia común, sin embargo, no necesariamente son perpendiculares. Ok, secantes en este caso es mi Sí, pregunta. podrían ser secantes. Ok, O sea, gracias. son secantes porque tienen un punto en común. Ok, gracias. Bueno, tipos de rectas, es como medio rara, pues, porque yo diría tipos de curvas en realidad, porque no son rectas. Está formada por puntos que están en distinta dirección y pueden ser curvas abiertas, los externos no se unen, como podemos ver acá, curvas cerradas, que aquí los extremos se unen, pero ojo, esto no necesariamente es un círculo, puede ser un elipsoide o algo así, quiero ver. Permítanme, no sé por qué esto no me deja manchar. Sí, las Eh, elixes son las que tienen esa forma general. Permítanme. No me deja manchar esta cuestión, pero permítanme. Bueno, creo que estaba mejor sin mancha. Sería algo así. Me parece una papa, pero eh, bueno. Y las curvas mixtas que tienen formas rectas y curvas. Entonces, realmente no es como que estamos descubriendo la rueda, simplemente estamos categorizando. Y la posición de las rectas en el espacio, pues, de nuevo, pueden ser horizontales. ¿Cuál es la prueba aquí que le hacemos esto? Que si pasamos una línea recta en 90 grados, pues deberían formarse 4 ángulos de 90 grados en torno a ella. Si es vertical, si pasamos una recta en horizontal, pues los ángulos que se formen también deberían dar 90 grados. Y si es inclinada, pues fácil, ¿verdad? Pasamos a cualquier lado y los ángulos deberían dar distintos a 90 grados, los formados. ¿Se entiende? Sí, sí se Sí, entiende. sí, se entiende. Ok. Ok, pues esto ya lo trabajamos un montón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenemos un punto X1, Y1 y tenemos un punto X2, Y2? Con esto yo ya puedo sacar la pendiente La y ecuación general. puedo sacar la ecuación, ¿verdad? Sí. Bueno, ya con esto ya lo vimos. Entonces, no le voy a, no le voy a dar mucho énfasis. Sin embargo, esto es muy importante que lo veamos. Les voy a compartir pantalla, permítanme, les voy a compartir pantalla de forma distinta ahorita porque esto es muy importante por una razón. Aquí dice iPhone o iPad, para compartir pantalla. Bueno, yo puedo tener acá el plano cartesiano
puedo tener este punto A, que vamos a decir que está en 5, 5. Puedo tener este punto B, que está en -1, -1. Entonces, y podemos tener este punto, permítanme. No sería en 1, arriba. A ver. -1, perdón, sí, 1, gracias. Sería aquí para que quede claro. -1, 1. Y podemos tener este punto de acá, que le vamos a llamar el punto C, que está ubicado en -5 y 1. No sería en Entonces, 5. ¿qué pasa? 1, 5, 1. Ajá. Perdón, ando un poco mal con esto. Créanme que estar dibujando aquí no es tan... Borrador. Gracias. Y hoy no puedo. Permítanme. Solo le hubiera puesto el más al 5. Sí, tenés razón. No me deja. Hoy no me deja dibujar esta cuestión. Espérame. Eso en la Lo que les quiero decir es, si uno traza una línea de acá, de B a A, y de A a C, y de B a C, uno tiene un triángulo. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y qué debemos hacer para calcular esas? Saber, por ejemplo, si el triángulo es triángulo rectángulo o no. ¿Qué podemos hacer? Unir los puntos. Uno los puntos y calculo, multiplico las pendientes, ¿verdad? Cuando multiplico las pendientes, si me da alguna me queda que la multiplicación de ellas da -1, ahí perfectamente sé que tengo un triángulo rectángulo. O sea, sin necesidad de un compás, ¿verdad? Pero en ese caso, Roberto, Un transportador, perdón. en Hola, ese Freddy. caso multiplicaríamos 2 pendientes o las 3 pendientes. Las dos pendientes, pero por combinaciones, ¿verdad? B con por A. B Y... Ajá, Ok. exacto. Bueno, o C con A. perdón. O C con A también. También, o sea, las combinaciones posibles. Y con una que me dé 90 grados, ya sé que tengo un triángulo rectángulo. Y eso me descomplica mucho. Bueno, vuelvo a compartirles pantalla. Entonces, creo que ya pasando ese apartado, pues venimos acá, que les decía, ya conocemos perfectamente cómo graficar estas cuestiones, cómo sacar las fórmulas, por lo tanto, no vamos a gastar como mucha energía ahí. De nuevo, slope, como dicen, raíz run, aquí pudieron haber puesto pendiente, pero básicamente esto es lo que quiere decir, el raíz es cuánto crece, mejor dicho, cuánto crece en Y cuando incrementa en X. O sea, básicamente ese es el concepto de pendiente. ¿Verdad? Lo mismo que les decía, bueno, aquí lo tienen distinto, pero es básicamente eso, esa es la pendiente. Ya ustedes ya la conocen perfectamente. Y de nuevo, ¿por qué es importante la pendiente? Primero, porque me permite calcular visualizar la forma del triángulo, me permite calcular distancias cuando yo intercepto o igualo esos puntos. Y me permite también ver la forma. Creo que se lo había mencionado. Acá hay un breve ejercicio de cómo calcular la pendiente. No sé si gustan que lo hagamos, quiero ver. Bueno, aquí está, de hecho. Quiero ver.
Hola, una pregunta. Hola, Melissa. Hola. ¿El término hipotenusa es exclusivo para los triángulos rectángulos o también se Sí, puede usar para los otros? solo triángulo rectángulo. Gracias. Solo triángulos rectángulos. Bueno, acá, de nuevo, ¿verdad? Vamos a ver el tema de cómo se calcula la pendiente y aquí simplemente agarramos el punto que queramos. Puede ser este que le vamos a llamar A y este B. O sea, podemos decir A menos B o B menos A. Y el resultado debería ser exactamente el mismo. Acá nosotros lo vamos a hacer como A menos B. Entonces, acá adelante está. Si, quiero ver. Si a 6, bueno, aquí lo están haciendo como B menos A. Si a 6, mejor dicho, si a 1 le restan 3. No, perdón, si a 3 le restan 1, queda 2. Y si a 6 le restan 2, queda 4. Entonces ya aquí tenemos que la pendiente es de un medio. Entonces esto ya lo sabían sacar. Creo que no había ningún problema con eso. Y acá creo que quedan algunas notas al respecto. La dirección es importante cuando se trata de determinar la pendiente. Ok, esto son consejos como de lógica realmente, pero matemáticamente ustedes deberían ver esto, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy calculando una pendiente para acá, lo más normal, lo que sé, es que esto es positivo. Si calculo una pendiente para acá, ya sé que es negativa. Roberto, una pregunta más. Dígame, Melissa. Cuando usted habla de calcular pendientes, ¿ese un medio quiere decir que es lo largo de la pendiente o No. a qué se refiere? No. Grado de inclinación. Bueno, le voy a gracias, no sé quién dijo inclinación, pero eso es. Le voy a compartir pantalla. Otra pantalla. Voy a borrar esto. Ok, vaya. Lo que ocurre es esto. Vamos a dibujar. No saben qué feliz me hace esto. Ok, aquí tenemos X y Y. Entonces, acá, si uno tira una recta por acá, uno dice, vaya, acá con este caso, ¿cómo crees que es la pendiente? Imagina, o sea, pasa por el origen, acá, para que no te confundas. ¿Cómo es la pendiente acá? Por intuición. Ascendente. Gracias, Diana, es ascendente. Y es positiva. No sé quién dijo positiva, pero dieron los dos datos relevantes. ¿Cómo es la pendiente acá? Siempre ascendente. Lo mismo. ¿Y signo? Y siempre positiva. Y siempre positiva. Pero ya hablamos de qué? De un cambio en la magnitud, ¿verdad? Exactamente, tiene un grado de inclinación menor. Tiene algún grado de inclinación menor. No sé cuántos, pero algún grado. Acá. Siempre Sigue siendo positiva ascendente y con un grado ¿Y de acá? inclinación mucho menor. Sigue siendo positiva, ascendente y con un grado de inclinación mucho menor respecto a los anteriores. ¿Y acá? Ya no tiene pendiente. No sabemos. Sí tiene pendiente, ojo. Pendiente cero. Una pendiente de cero es pendiente. Es paralela al eje de las X. No lo sabemos, probablemente sí. Habría que verlo, porque no tengo los ojos a escala, pero la idea es que sí. ¿Y qué pasa aquí? recuerda al conjunto así. La idea, bueno, pero aquí quedémonos en que es paralela, por lo tanto la pendiente es cero. ¿Ya? Sí.
Entonces, ¿qué pasa con aquí? Pendiente negativa. Negativa, ¿verdad? Ya. ¿Y qué puedo decir de esto? ¿Es como muy elevada o no? Y aquí es una pendiente elevadísima. A lo que voy, Melissa, con esto, es que la pendiente lo que nos dice es qué tanto cambia Y con un cambio en X. Si Y cambia mucho, por ejemplo acá, ves que Y pega un salto enorme con un pequeño cambio de X, ¿verdad? Pero acá, Sí. X cambia un montón y Y no cambia nada. Bueno, no mucho. Por lo tanto, la pendiente es como más pequeña. Eso es la pendiente. Es que tanto cambia Y cuando cambia X. Entonces, cuando hablamos de una pendiente más inclinada o una pendiente más pronunciada, estamos hablando de cambios abruptos en Y con un pequeño cambio en X. No sé si ya queda claro. Sí, gracias. Yo no Ok. entendí eso de los cambios. ¿Perdón, Daniel? No entendí lo del cambio. De Ya. que mientras más inclinada es, no sé, no entendí bien. Por eso lo hice con esto, porque creí que en estarlo dibujando iba a pasar una eternidad. Pero era mejor si lo podía mover. Bueno, permítanme, les vuelvo a compartir pantalla. Con la pendiente podemos calcular el grado de inclinación también. Es que la pendiente es el grado Ese de es el grado de inclinación. inclinación. Pero algo que me refiero es que creo que también se puede sacar mediante la tangente, ¿verdad? A ver. Es que la tangente, los puntos de tangencia con líneas rectas, eso solo es uno. Ahí como que no es muy entretenido el tema de las pendientes, pero ese es el corazón del cálculo. Y ya se los mencioné en una clase. En una línea recta, ¿cuántas pendientes hay? Una. Una, efectivamente, una, es constante. Es constante a lo largo de toda la línea recta. Pero en una parábola, en una elipse, en cualquier forma que no sea una línea recta, ¿cuántas pendientes hay? Los escucho. Yo creo que hay muchísimas. Infinitas. Una por cada punto. Una por cada punto. ¿Y a ese punto cómo se le conoce, Breve? No recuerdo. No es el Puntos de tangencia. Cada punto es un punto de tangencia y en cada punto evalúo en X la primera derivada y esa es la pendiente. Pero es tema de cálculo, cuando lleguen ahí se van a divertir con eso. Y ahí me cuentan, oye. Bueno. Ya recordé cuándo es que se mete la tangente. Cuando nos dan el grado de inclinación y nos pide la pendiente. Es diferente, Es convertir. Es convertir, nos está Sí, pidiendo, pero digamos, de 45 grados, entonces nos pide convertirla. no de 45 grados sería, a ver, creo que es de 1. Sí, Dependiente. de 1. Es de 1. Pero no nos compliquemos, probablemente eso no viene en el examen. No los quiero confundir con eso. Gracias. Entonces, pero qué bueno que lo sepas. Qué bueno. Si calculo las pendientes, pues la verdad que aquí siento como que es redundar con todo lo que ya les dimos en el tema de álgebra 1, creo que fue. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí. Sí. Es básicamente eso. Básicamente eso. Pero en la siguiente filmina está gráficamente cómo se ve esto. Entonces, acá, lo que les decía, uno observa este punto, que ya se los dibujé en todo caso, ¿verdad? Acá tenemos X sub 1, Y sub 1, un pan ordenado. Aquí tenemos un Y sub 2. Creo que aquí está algo, creo que está un poco raro. Porque, acá lo que ocurre es esto. ¿Cuál sería la pendiente de esto? ¿Alguien me puede decir? ¿De qué? La pendiente de esta línea azul. 0. No. 90. Definir.
1. No tiene. Indefinida. No sé quién dijo. ¿Por qué? Muchachos. ¿De cuál línea azul? Es que yo no sé de cuál línea está diciendo. Esta. Está en Y. ¿De cuál? Ah, no ningún. No tiene pendiente. ¿Por qué? Porque no importa cuánto cambie X. No importa cuánto cambie X. Y estará en todos estos valores en un mismo punto de X. ¿Sí se ve? A ver, acá pongámosle que X vale 1. Y tiramos acá una línea recta. ¿Cuánto vale Y? Tiene una infinidad de valores. Y X no cambia. ¿Qué es eso? No, a saber. y que no esas son las pendientes independientes cero, pues. No, Cuando la son pendiente paralelas cero, a la pendiente cero es esto. Porque O sea X que- está cambiando y Y no cambia. Ah. O sea que la línea roja sí tendría pendiente cero. No sé cuál, ya dibujé muchas. ¿Qué línea roja? No, la línea roja, la que dice, la que tiene X sub 2 y menos X sub 1. Esta de acá. No, este es un punto. Aquí no hay pendiente. Todavía. La pendiente sería esta de acá. Esto es la pendiente. No, pero yo digo la otra línea, la que ya venía en el ejercicio, la que está hacia arriba. Esa Esta. roja sí tendría pendiente cero. Sí, tiene pendiente cero. Tiene pendiente cero, total. Sin embargo, la que nos interesa es esta de acá. Pero quería dejarles claro que hay cosas raras. Por ejemplo, esto. Permítanme, voy a borrar porque ya se nos hizo un relajo. Pero cuando uno calcula la pendiente, básicamente uno tiene estas pequeñas graditas así, miren. ¿Qué son esas gradas? Cambios en X. Bueno, se entiende la idea, creo. Pero acá lo están haciendo como una macro grada. Pero eso es, básicamente. Es lo que ya les expliqué con aquella flecha cuando la movía, ¿se acuerdan? Sí. Ok, vamos a continuar. Pues nada, acá está la fórmula general. Ya deberían conocerla. Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Y esto es básicamente la pendiente que acompaña a la típica función mx más b. ¿Sí o no? Sí. 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 Tal cual. Esto ya lo conocen mejor que yo. Y lo que les comentaba, la pendiente de una recta vertical no está definida. O sea, la representación se indica por la coordenada donde esta atraviesa el eje X. Básicamente, esto de acá. Esta de acá es la pendiente 0, que no sé, Daniel, creo que a vos fue que te dije que acá X y 0 porque, mejor dicho, la pendiente 0 porque no importa cuánto cambie X, Y no va a cambiar. Y acá hablamos de una pendiente negativa y aquí una pendiente positiva. Aquí cuando vean slope, no sé por qué le pusieron esto en inglés, pero slope significa pendiente. Pues teóricamente es lo que deben saber. Acá, pues lo que ya les mencioné, son paralelas, se los mencioné en las primeras filminas. Si las pendientes son iguales, no importa dónde estén posicionadas, no importa, las pendientes son iguales, hablamos que son paralelas. Por ejemplo, podemos tirar acá otra línea, es L3, y si L3 tiene igual pendiente, igual sería paralela. Y acá necesariamente tendríamos un ángulo alfa, un ángulo A. ¿Se entiende? Sí. Sí. Okay. Esto es para los temas de las paralelas. Para el tema de las perpendiculares, pues aquí esto está mal, pendientes de líneas paralelas, dice perpendiculares debería ser.
que cuesta. Roberto Carlos, Hola. o sea que las anteriores eran paralelas y esas eran perpendiculares. Estas de acá. ¿Que se acuerdan que les dije? Si yo multiplico la pendiente de L sub 1, M1 y M2, este símbolo de acá, así, significa perpendicular. No se les olvide. Esto de acá significa paralelo. Pero la comprobación matemática es, si yo multiplico la pendiente de la recta M1 por la M2, el resultado debe ser menos 1. Si da otra cosa, por mucho que parezcan que sí son perpendiculares, no lo son. Tiene que dar inequívocamente menos 1. ¿Se entiende? Sí. Sí. Okay, Y bueno. en el caso de que solo nos pusieran, así como está acá, que sale el cuadrito de 90 grados, podríamos asumirlo. No podemos asumirlo, Es. Ok. Pero no solo uno tiene 90 grados. Todos tienen 90 grados. Son condiciones necesarias. Y bueno, termino esta presentación. Y Melanie, aquí va el Kahoot 1. No, va después del tema que viene. Ok, ¿quién sigue? Yo. Dale. Dame permiso de compartir. Perdón. Yo creo que no les estoy compartiendo, así que ya puedes. Quiero ver. Gabriel. Perdón, mi hermanito. Vaya, bien. Hola, niños. Creo que algunos, muy pocos, ya me conocen. Me dicen si están viendo mi pantalla, por favor. Aún no. Está cargando. Ok. Me avisan si se ve, por favor. Ya vemos. Vaya, ok. Bien. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ya se ve. Ya se ve. Solo que a mí no me aparece ahorita, así que denme un momentito que me cargue la compu. Eso sí, mi compu es bien lenta, así que les pido un poquito de paciencia. Ahora sí ya la estoy viendo yo. Bien, la modalidad que vamos a utilizar para estos temas, creo que todos pueden poner ya la manita arriba, creo que lo estuvimos practicando en la primera clase. Les voy a pedir que si tienen una pregunta, levanten la mano, yo voy a ir haciendo pausas y les voy a dar la palabra, para que así no perdamos la idea ni el hilo de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Hola, ¿están ahí? Sí, perfecto. Entendido. Está bien. Está bien. Bien, entonces muchachos, vamos. Antes de que comience Melanie, perdón, miren, la soledad de este lado cuando uno está dando clase es terrible, así que cuando uno les pide retroalimentación, se las agradecemos un montón, de verdad. Vale. Perfecto. Ok, como les decía, ángulos es uno de los temas muy importantes en lo que es geometría, en toda Mate 1 y en todo cálculo. Entonces, creo que eso es de los temas más enriquecedores que vamos a tener que trabajar a lo largo de nuestra formación académica. Y pues vamos a empezar. Solo les quiero comentar que esta presentación y la anterior no nos correspondían a nosotros, sino que el ayudante tuvo problemas con su final. Creo que Roberto Carlos ya les dijo que estamos en semana de finales. Entonces no había terminado su examen y nos tocó cubrirlo. Así que si hay alguna duda ahí que no pueda cubrir porque no he repasado el tema, me ayuda Roberto Carlos. Trataré. Chivo. Vale, entonces, quiero ver, solo que cargue esto. Vale, vamos a empezar con la definición. Permítanme, voy a mover esto. Vale, ¿qué es un ángulo? Vale, vamos a imaginar, creo que todos tenemos como la definición de ángulo bien clara, que sería el punto en el que se juntan dos rectas y forman un vértice. Entonces acá lo tenemos un poquito más técnico, que dice como, imaginemos que hay dos semirrectas que comparten su origen, como lo podemos ver en la figura que está presentada en este punto de acá.
Cuando dichas semirectas no están una sobre otra, se forma una abertura que puede ser medida. Los ángulos siempre van a poder ser medidos. A la unión de estas semirectas se les conoce como ángulo. Las líneas o las semirectas también se conocen como rayos. Estos rayos conforman el ángulo y que también, o sea, tenemos esto que son los rayos y las rectas y también se les conoce como los lados del ángulo. Creo que vamos a ver más adelante un concepto donde vamos a ver de que las dos líneas que se juntan van a formar un ángulo y estas dos líneas van a tener un ángulo incluido y esos dos ángulos van a tener una línea incluida que es esta. Ahorita no le voy a explicar un poquito más a fondo porque lo vamos a ver más adelante, pero creo, no sé, díganme si se entiende la idea. No. No, Nada. bye. Bye. Sí, no. Ay, estoy un poquito nerviosa, así que ahí me disculpan. Bye. Entonces, cuando estamos hablando de triángulos, en este caso de ángulos, vamos a tener esas figuras más o menos así. Melanie, te voy a ayudar con esto para que... Ajá, dale. Vaya, básicamente a las líneas, a las semirrectas, a las rectas le dicen rayos, a las rectas se les dice rayos. Pero, ¿qué pasa? Que si solo van al infinito, no miden. En cambio, ¿por qué todo este relajo de los puntos en el plano cartesiano? Porque, por ejemplo, si ustedes ven el punto A, el punto D y el punto E, acá hay una convergencia en el punto A, en el punto A, entre las líneas que le vamos a llamar AD y AE. Pero esta AD, esta AE, semirectas. ¿Por qué? Porque lo estoy acotando. Si yo tengo datos para calcular la distancia, puedo decir que ese tramo es una semirecta. Y con tramos o con semirectas que tienen puntos de convergencia, ya se forman ángulos y ya puedo calcular. Básicamente es lo que les está diciendo Melanie. ¿Se entendió? No. Permítanme, les voy a compartir pantalla, Melanie. A la convergencia Dale. de dos semirectas se le llama ángulo. Sí. O al punto donde convergen dos semirectas se le llama ángulo. Exacto. No, momento. Permítanme. Entonces, una semirecta solo sería el segmento de una recta. Permítanme. Vaya. Uy, esto ya se complicó. Sí. Okay. Tengo esto acá. Perfecto, no hay problema. Digo, ok, tengo este acá y tengo este acá. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Entonces, si yo tengo, permítanme, voy a buscar. Si yo tengo, este acá y este acá, esos puntos de convergencia, ¿qué hacen? ¿Qué cosas tienen? Tienen la convergencia o el punto, ¿cómo fue la discusión que tuvimos, Freddy, de la secante? O sea, la convergencia acá forma un ángulo. Acá te forma un ángulo y acá se forma otro ángulo. Pero estos segmentos de la línea recta me permiten llamarle semirecta o rayo. Aunque el rayo pues es todo, asumiendo que tiene una misma pendiente. Entonces, estas intersecciones o convergencias son las que me permiten decir que hay ángulos. Pero si, por ejemplo, tengo esta figura, permítanme que esta cosa está viva. ¿Puedo decir que hay ángulos? Oh. No hay. No. De lo que yo sé, no puedo decir que haya ángulos. Ahora sí se entiende por qué es necesaria la convergencia. Sí. Sí. Sí.
Y se entiende también por qué la convergencia crea semirrectas. No. Porque se podría No, decir que está las bien que me corta. digan que no se entiende, pero díganmelo. No entiende. No se entiende. Más o menos. Se puede decir que crea semirrectas porque yo a partir de los datos que obtengo ahí, ya tengo los puntos, tengo las pendientes, tengo más datos, puedo determinar con esos datos puedo determinar si distancias. Y si ya determino distancias, ya puedo acotar esa línea recta y decir que ese segmento es una semirrecta. Pero Roberto Carlos, esas semirrectas podrían ser los lados del triángulo, ¿verdad? Exactamente, es lo que les estoy tratando de querer explicar. Sí. Ok. Pero tal cual, así, como lo dijo Melissa. O sea que las semirrectas son los puntos son la distancia entre los puntos de convergencia. No necesariamente, porque esta de acá podemos decir que es una semirrecta. No sé si logra, bueno, esto. ¿Por qué? Podríamos tener la medida. No necesariamente tiene que haber una convergencia, pero la logro ver. Ajá. La logro ver. Pero en cambio, si algo sabemos que es así y sigue, vale infinito y más allá y aún más lejos, no sabemos. O sea, entonces es una... Ajá. No sé si ya se queda claro el punto. Sí, ya. Sí, bueno, sí, ya. Bueno, Melanie, dejo de compartir para que puedas compartir. Dale. Voy ahorita. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Vaya. Bien, entonces aclarada esa duda, ¿cómo vamos a nombrar los ángulos? Generalmente los ángulos les podemos dar cualquier letra que pueda ser legible, pero normalmente o en la mayoría de los casos las letras que se ocupan en la universidad o en los cursos son las letras griegas, tales como alfa, beta y otras más como esas, presididas por este símbolo de acá que es como un mayor que, pero un poquito más recto. Este acá. Que se lee el ángulo alfa. En este caso pues, sería el ángulo de alfa. Para medir los ángulos hay muchos sistemas, pero vamos a ver 3 de los más comunes. Entonces, como se había dicho anteriormente, la amplitud del ángulo puede ser medida. Para hacerlo vamos a ver 3 sistemas. El primero es el Sistema Internacional de Unidades, que tiene como unidades el radián. Una vuelta completa es equivalente a 2 pi radianes. Vaya, esto se lo voy a explicar con un pequeño grafiquito. Se lo voy a explicar acá. Bien, generalmente cuando nosotros estamos trabajando con triángulos, vemos ese cuadrante de acá. O nos imaginamos ese cuadrante, no todo el completo. Pero para el Sistema Internacional de Unidades, vamos a ver lo siguiente. Como todos sabemos, los grados se miden contrario a las agujas de reloj, es decir, en esta dirección. El Sistema Internacional de Unidades lo que nos dice es de que entonces vamos a estar midiendo todo esto en radianes y que una vuelta completa equivale a 2 pi radianes. Cuando habla de una vuelta completa, estamos hablando de una circunferencia. Ay, lo borré. Que sería así. Entonces, esto mide 2 pi radianes. No vamos a ir mucho en esos temas porque no creo que sea algo que nos vayan a pedir en el examen porque es un poquito muy complicado. Entonces, el segundo sistema es el sistema centesimal, que es al que la mayoría de nosotros estamos como un poquito no tan acostumbrados porque no se mira mucho en los institutos, pero ese también tiene como unidad de medida el gradián y una vuelta completa es equivalente a 400 gradianes, que es una medida diferente a la de radián. Pero a veces se confunde por el nombre, pero son muy diferentes. De ahí tenemos el sistema sexagesimal, que este sí es el que todos estamos acostumbrados, que es el que se mide en grados. Como les digo, la unidad de este sistema es el grado y una vuelta completa es 360 grados. Podemos ver acá de que este
Este cuadrante, entonces, va a medir 90 grados, como todos lo sabemos, hasta acá 90 grados, hasta acá 90 grados, y se crea una semicircunferencia de 180 grados. Y estos ángulos que están en el cuadrante 3 y 4 son ángulos negativos. Es decir, cuando nosotros llegamos a este punto de acá, vamos a tener 180 grados. Media vez nosotros pasemos de 180 a 360, se conocen como ángulos negativos, por el hecho de que están en la parte negativa de nuestro cuadrante de XY. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. Ok. Entonces pasamos a la siguiente. Como les estaba diciendo, es muy importante mencionar que los ángulos se miden en contrario a las manecillas de reloj, o sea, hacia la izquierda, como les explicaba anteriormente, y cuando se miden en dirección contraria, es decir, hacia la izquierda, y llegamos al 180, estos ángulos son precedidos por el signo negativo, que es como el resumen de lo que les acabo de explicar a través de los 4 cuadrantes. Los tipos de ángulos son los que nosotros ya conocemos, pues los hemos trabajado a lo largo de nuestra educación, y tendríamos el ángulo agudo, que es menor a 90 grados, el recto, que es de 90 grados y que solo lo vamos a encontrar en los triángulos rectángulos, es muy importante decir eso, y los obtusos, que son de mayores a 90 grados. También tenemos los convexos, que son menores a 180, es decir, abarcan el primer cuadrante y una parte del segundo cuadrante. Como pueden ver, si dibujamos una línea recta, vamos a ver el sistema de 4 cuadrantes que les dibujaba anteriormente. Y aquí sería 90 grados y 45 del otro. ¿Quiero ver? Ajá, 45 o menos de 90 para poder hacer el 180. Y el llano, que es el de la semicircunferencia, que serían 180 grados. El cóncavo, que es ya con ángulos más allá de 180, pero menores a 360. Y el completo, que es la circunferencia completa de 360 grados. Los tipos de ángulos. Hay diferentes tipos de ángulos, como todos sabemos, y tenemos los que se clasifican según la suma de todos los ángulos que poseen. El primero es los complementarios, que sería cuando los ángulos son iguales a 90. Los suplementarios, cuando la suma de los ángulos es igual a 180. Según su relación en el espacio con otros ángulos, los adyacentes, que serían los ángulos, que estos ángulos juntos miden 180 grados, los opuestos por el vértice, esos ángulos tienen igual medida, que es lo que nos estaba explicando Roberto Carlos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esas dos líneas, podemos decir que este ángulo que se forma acá y este ángulo que se forma acá son opuestos por el vértice, y es como una propiedad reflectiva. Si ustedes lo ven, como que este ángulo de acá se refleja con este, como que si estuviera en un espejo. Y tenemos los consecutivos, que son medidas variables. Eso lo vamos a ver a fondo un poquito más adelante en lo que avanzamos en los temas respecto a geometría. Esa es una imagen en la que podemos ver los tipos de ángulos que anteriormente estábamos medio viendo, que es el agudo, que es menor a 90, el recto, el obtuso, el llano, los ángulos complementarios. Aquí está un poquito más definido, es decir, sus dos ángulos forman 90 grados. Y los ángulos suplementarios, que sus dos partes van a formar 180. Es decir, a veces a nosotros se nos van a presentar figuras en las que nos van a pedir, diga, si estos ángulos son complementarios, si son suplementarios. Entonces tenemos que saber que los complementarios siempre van a estar dentro de el primer cuadrante de 90 grados, y no importa la medida que tengan, siempre van a ser 2 y ambos tienen que sumar 90. Los suplementarios es exactamente lo mismo, solo que ambos van a tener que sumar 180 grados. Los ángulos adyacentes, como los podemos ver acá, y los opuestos, y también los consecutivos, que es como cuando nosotros tengamos dos líneas. Ese ángulo sería el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Todos se van a ser consecutivos, puesto que no hay una parte en la que nosotros podamos decir, ok, acá tenemos dos líneas, este ángulo es consecutivo con este. No se puede porque están en gráficos diferentes. Creo que no hay ninguna pregunta, así que continuamos. Ahora sí, vamos a un tema que sí estudié bien a fondo, les debo decir.
Ok, que es el tipo de triángulos. Para poder diferenciar los triángulos con los que vamos a trabajar, tenemos que ser conscientes de que hay muchas reglas generales que nosotros tenemos que entender para poder diferenciar o clasificar los triángulos que se nos presentan. No se ve la otra diapositiva. Melanie. Sí, no la... Hola. Está la observación de que vas un poco rápido y sí vas un poco rápido. Sin embargo, muchachos, la invitación está a que cuando no entiendan algo, porfa, pregunten. Así que no sé si hay alguna duda puntual de lo que ya explicó Melanie. Ajá. Sí, yo estoy pendiente aquí de los participantes para ver si hay alguna mano arriba para poder ver si hay dudas, pero no he visto ninguna, por eso he ido avanzando un poquito. No, sí, o sea, es que no es crítica para ninguno. O sea, en realidad vamos súper bien, pero los invito a que si tienen dudas, pregunten. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Podría repetir lo de los ángulos consecutivos? Hola, vaya. Bien, cuando estamos hablando de ángulos consecutivos, nos estamos refiriendo a que estos ángulos están continuos en un gráfico, por así decirlo. Cuando tenemos un gráfico acá, podemos decir de que los ángulos, los 4 ángulos de 90 grados que se forman, son consecutivos porque están juntos en un gráfico. Es decir, este ángulo, al terminar aquí en este punto, va a empezar otro ángulo que va a terminar en este punto, y cuando termina este ángulo va a empezar el siguiente. No sé si me explico. ¿Y esos ángulos tienen que medir lo mismo? No necesariamente. Puedes tener cualquier tipo de gráficos en los que la única regla para que los ángulos sean consecutivos es que si uno termina, tiene que empezar el otro. Como podemos ver en esta imagen, aquí este ángulo que se forma, que es un ángulo obtuso porque mide más de 90 grados, cuando termina en este punto de acá, donde empieza esta recta, va a empezar otro ángulo. ¿Sí? Y aquí donde termina este, va a empezar otro ángulo. Y así consecutivamente. No sé si se entiende la idea. Entonces podemos entender que al ser consecutivos van a formar un 360 grados. Sí, exactamente. Exactamente. No sé si fue José Ángel o Daniel quien lo dijo. Sí, yo. Exactamente, tienen que formar 360 grados y es condición necesaria que hay 2 ángulos que miden igual y otros 2 ángulos que miden igual. No necesariamente todos 90, pero sí hay 2 pares. Por lo mismo que explicaba de la reflexión, que el ángulo que está enfrente del otro mide lo mismo. Exactamente. Aunque en esa imagen de ángulos consecutivos se ve que uno es más grande. En la imagen sí, tenés razón. Lo que yo estaba pensando eran los opuestos por el vértice. Si no son opuestos por el vértice, como líneas, como rectas que no sé, qué fea esta señal, pero como rectas así como acá. Como cruz así para Melanie, pueden ser diferentes. Perdón si los confundí, tienen razón. Si no son líneas rectas que los están formando, pueden ser diferentes. Y en ese caso también forman ángulos de 360. Claro. Ajá, exacto. Okay. Sí, los externos deben sumar. No sé si los externos deben sumar 360 grados, es medio complejo decírselos, pero si trazamos un círculo entre ellos, sí, necesariamente son 360 grados. Podemos calcularlo porque nos tienen que dar cuánto mide cada ángulo de acá o alguna forma de calcularlo, pero sí son 360 grados si pasamos un círculo por el origen que comparten. Bueno, continuemos. No sé si hay alguna duda adicional. Una pregunta, con respecto a los suplementarios y los adyacentes, ¿cuál sería la diferencia? Ya. A ver, ¿suplementarios o qué preguntaste? Suplementarios respecto a los adyacentes, ¿o son los mismos? Déjame ver. Son esos de acá, ¿verdad? Pareciera que son los mismos. Sí, parece lo mismo. No sé si Pero es el en nombre. la diapositiva anterior decía que los complementarios, sus ángulos suman 90 grados y en los suplementarios 180 grados. Sí, perdón, suplementarios o adyacentes. No sé quién era el que tenía la duda, Freddy o quién fue. Freddy.
Sí, pareciera que son lo mismo. Pero lo que te están diciendo Mira, son cosas perdón. Vaya, la diferencia es que los ángulos adyacentes, vamos a decir que si hay una línea, por ejemplo, vamos a poner la misma figura. Esta es la misma figura que está acá, ¿verdad? La diferencia de adyacente y suplementario es que cuando hablas de adyacentes, estás hablando de que la suma de los dos ángulos que se forman tiene que ser 180 grados, que es casi exactamente lo mismo que los suplementarios. Lo único que es lo estás viendo como dos ángulos diferentes dentro de una sola dentro de un solo gráfico, y aquí la suma de ambos. No sé si me explico, no sé si los estoy confundiendo un poquito más. En el caso de los suplementarios, bueno, en el caso de los suplementarios es que sería la suma, ¿verdad? Y en el caso de los adyacentes lo veríamos como un solo ángulo. Vaya, podemos decir que los adyacentes están compartiendo tanto el vértice como la suma. Y los suplementarios a ley tienen que poner 180 grados. O sea que podemos decir que un ángulo es suplementario y adyacente a la vez. Perfecto, gracias. Ok. Vaya, siguiente dispositivo. Ahora sí, vamos con tipos de triángulos. Vaya, entonces, para recapitular un poco las propiedades de los triángulos, vamos a ver que el triángulo posee tres lados. Es claramente obvio. Todo triángulo posee tres ángulos internos y corresponden a sus vértices. La sumatoria de los ángulos internos siempre es igual a 180 grados y la de sus ángulos externos es 360. La altura del triángulo es una recta perpendicular a la base. Es decir, que esta la une con el vértice opuesto a la base. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. De ahí, el cálculo de su perímetro está dado por la suma de todos sus lados, que generalmente se escriben con letras mayúsculas. Y el cálculo de su área está dado por el producto de la multiplicación de su base por su altura dividido entre 2. Ahora, vamos a ver las propiedades anteriores con este pequeño dibujo que tenemos acá. Como decíamos, la base del triángulo en este caso es esta acá. Y su ángulo opuesto es el que se forma aquí. Entonces podemos decir que la altura es la recta que va desde la base hasta su vértice opuesto. También podemos ver que tiene tres lados. A, B y C. Y que también tiene tres vértices. Ahora, en este tipo de triángulo vamos a hablar del equilátero. El equilátero es el triángulo comunista, como yo lo llamo. ¿Por qué? Porque va a tener todos sus lados que miden exactamente lo mismo, todos sus ángulos son agudos y siempre van a medir 60 grados. Recordando la regla anterior, que es que todos sus ángulos internos tienen que medir 180, la suma de ellos. Mire, también vamos a decir... Melanie, perdón, este triángulo, Dale. porfa, a este, bueno, a todos en realidad, pero a este y al isósceles préstenle mucha atención porque son como la llave para resolver bastantes ejercicios, así que vale mucho la pena que pongan mucha atención y se aprendan las propiedades casi que de memoria y también por lógica, porque sus propiedades en sí permiten deducir muchas cosas. Vale, en el caso del triángulo equilátero, vamos a decir que posee 11 ejes de simetría, lo que implica que su altura, mediana, bisectriz y mediatriz coinciden en una sola recta. Y todos los centros coinciden en un mismo punto. Vamos a explicar esto un poquito más detalladamente. Como ya sabemos, la altura es la recta que se forma de la base al vértice opuesto de nuestro triángulo. Eso lo acabamos de ver. Ahora, la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana es aquella que cuando nosotros trazamos una línea desde la mitad del lado de nuestro triángulo a su vértice opuesto, se va a formar así. Es decir, vaya, ese triángulo va a tener tres medianas. ¿Por qué? Digamos que este lado de acá mide 4 centímetros. La mitad de nuestro ángulo va a ser 2. Entonces, este 2, si yo lo trazo a su ángulo opuesto, va a ser una mediana del triángulo.
Si este lado acá también mide 4 centímetros y la mitad es 2, la línea que yo trace de la mitad de la longitud de mi lado de triángulo a su vértice opuesto también va a ser otra mediana. Y así en los 3 lados. Por lo que podemos decir que la mediana y la altura de este triángulo es exactamente la misma. ¿Hay alguna duda con la mediana hasta acá? No. Entonces podemos deducir, bueno, como usted lo dijo, podemos deducir que de la altura, si es un triángulo, en este caso equilátero, podemos deducir que la altura es el mismo tamaño de la mediana. Sí, exactamente. Okay. Y esta propiedad, muchachos, guárdensela aquí, porque hay un ejercicio bien bonito que vamos a hacer adelante con eso. Hola, no sé si se podría repetir, porfa. Vaya. Chivo. Vamos otra vez. Cuando estamos hablando de la altura, sabemos de que la altura es la línea que va desde la base hasta su vértice opuesto. ¿Vea? Que en este caso, como la base es este lado de acá, vamos a decir que la altura que va desde acá hasta su vértice opuesto es esta. ¿Se comprende? Sí, sí. Vaya. Ahora, la mediana. ¿Qué es la mediana? En este triángulo vamos a ver que la mediana es aquella que cuando nosotros sacamos la mitad de la longitud de nuestro lado, la vamos a trazar desde ese punto medio hasta el vértice contrario. Es decir, si este lado de acá mide 4 centímetros, la mediana, el punto medio de este lado va a ser 2. Es decir, la longitud que miden nuestros lados, nosotros lo vamos a dividir entre 2 para encontrar el punto medio. Ese punto medio va a ser el inicio de la línea que va a trazarse hasta su vértice opuesto, que sería así. Y igual con los otros 2 lados. Sabemos que como es un triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo. Entonces, el punto medio de todos sus lados va a ser 2. Desde ese 2 vamos a partir hasta los vértices opuestos y así vamos a encontrar sus medianas. Y acá podemos ver que la mediana y la altura son exactamente la misma con respecto a la base. No sé si queda un poquito más claro. Entonces se sacan 3 medianas por cada triángulo. Sí. Cada triángulo tiene 3 medianas. Pero es por las propiedades. ¿Por qué? Equilátero, ¿qué significa equi en latín? Equilibrio. No. Igualdad. Igual. Entonces, quiero que tomen en cuenta que este triángulo en específico es bien especial. Bien especial porque la bisectriz, mejor dicho, la mediana, la altura, la mediatriz, todos coinciden y convergen a un mismo punto. O sea, que está bien, creo que dijo alguien ahí, en equilibrio, pero no porque en latín significa eso, sino que está bien balanceado el centro de gravedad de este triángulo. Entonces, esas propiedades le permiten como muchas cosas para relacionarlas con otro tipo de triángulos o incluso con la circunferencia. Pero es bueno que se aprendan esto de posee 11 ejes de simetría y que aprendan y entiendan todo lo que está ahí, porque de verdad sirve para muchos ejercicios. Como ya asumen que ustedes conocen esas propiedades, preguntan a lo libre. Entonces, si yo me aprendiera algo de esta filmina, es eso. Hola, y fíjense que es cierto, porque en un ejercicio de la guía que nos han mandado, de la general, está un triángulo exactamente así, sin ninguna medida. Y yo me quebré la cabeza porque me pedía como un lado. Y obviamente sabiendo que es un triángulo equilátero, todos sus lados van a medir 60 grados. Y eso me dio el punto de partida para resolver el ejercicio. Exacto. Vaya, entonces seguimos. Ahora vamos con lo que es la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz, es aquella que divide al ángulo en 2 partes iguales. Es decir, es la línea que corta nuestro ángulo en 2 partes iguales. Sabemos que por ser un triángulo equilátero y todos sus lados miden 60 grados, la mitad de eso de un ángulo de 60 va a ser 30 grados. Es decir, la línea que va a cortar a nuestro ángulo en 2 partes iguales y va a ser trazada hasta su lado opuesto, se llama bisectriz.
Y podemos ver que también nuestro triángulo equilátero tiene 3 bisectrices que cortan sus ángulos en 2 partes iguales de 30 grados cada uno. Ahora, vamos a hablar de la mediatriz. La mediatriz, a diferencia de la mediana, es una línea recta que corta a nuestro triángulo desde el punto medio, pero en un sentido totalmente recto. Es decir, si este es 2 y si la mitad de nuestro triángulo está acá, va a cortar rectamente. Vamos a hacerlo con otro triángulo, diferente para que puedan ver la diferencia. Ese triángulo es un triángulo en el que todos los ángulos son diferentes. Si quisiéramos encontrar la mediatriz de ese triángulo, vamos a tomar, si esta longitud es 6, si esta longitud de acá es 6, el punto medio de este va a ser 3. Entonces, nuestra mediatriz, a diferencia de la mediana, va a cortar a nuestro triángulo en una línea recta. Es decir, la mediatriz va en sentido recto desde el punto medio del lado. Y la mediana va desde el punto medio hasta el vértice de nuestro triángulo. No sé si se entiende esa diferencia. Sí, sí se entiende. Sí. O sea que la mediatriz tiene que formar ángulos de 90 grados con la recta que está cortando. Exactamente. Es perpendicular. Y este triángulo específico es el que tiene propiedades especiales porque básicamente forma ángulos de 90 siempre y converge con la mitad del ángulo. O sea que la mediatriz en este ángulo es la misma mediana y la misma altura. Pero por eso podemos ver, exactamente, es una propiedad que solo el triángulo equilátero cumple porque todos sus lados y ángulos son iguales. Por lo que podemos ver que esta propiedad, como lo dice al final, todos los centros coinciden en un mismo punto. Es lo que estamos viendo, tanto la altura como las medianas, las bisectrices y las mediatrices van a converger o van a juntarse en este punto de acá, donde están todas esas líneas que hemos dibujado juntas. Es decir, el centro del triángulo es donde se juntan todas estas medidas de simetría. Miren, un ejercicio que yo les recomiendo es que hagan todo ese relajo que está haciendo Melanie ahí, que lo está haciendo súper ordenado. Yo jamás podría, de hecho, hacerlo así de recto como lo estaba haciendo ella. Agarren eso, hagan todo eso para el equilátero, háganlo para el isósceles, agarren un obtuso, agarren un escaleno y saquen todo eso para los demás y vean la diferencia. Vean por qué este fulano de acá es bien especial. Y van a agarrar mejor los conceptos. Ahora, la última característica es algo que vamos a ver más adelante con los triángulos congruentes. Es decir, todo triángulo equilátero es semejante con otro triángulo equilátero. No importa, bueno, con los triángulos semejantes y también vamos a ver el equilátero con los congruentes. Es decir, que no importa la medida que tenga un ángulo, siempre que sea equilátero, va a ser semejante con otro equilátero. Hagan de cuenta caso que los ángulos miden 60. Entonces, si tomáramos este triángulo acá y lo montáramos encima de este, vamos a ver que van a ser semejantes. No van a tener las mismas dimensiones, pero sí van a ser una figura totalmente igual. Más pequeña, más grande, pero siempre van a ser iguales. Eso usualmente se representa haciéndole un igual a todos los lados, así como un igual. Sí, sí, sí. Vamos a ver, es como hacer esto acá. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Melanie, mira, yo voy a manejar para la casa, te voy a dejar como hospedadora, darles receso a las 5:30 y espero llegar a tiempo a la casa. Si no, continúas la clase y los Kahoot los hacemos al final, todos de un solo. Vale, chivo. Bueno, muchachos, los veo en un rato. Igual en el camino los voy a ir molestando. Ya saben que siempre lo hago, pero tal vez no tanto como cuando estoy acá, ¿verdad? Porque hay que cuidarse y también no puedo ver todo ni escribir. Pero bueno, los veo en un rato. Pórtense bien. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Bueno, permítanme. Miren, me cuentan, me escriben de inmediato si la reunión se cae. Ok. Ok.
Vaya, entonces no sé si hay alguna duda hasta acá. Pasamos al siguiente triángulo. No, no hay Bien, dudas. vamos con el triángulo isósceles. Pasemos. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un lado desigual. Es decir que dos de sus lados van a medir exactamente lo mismo y uno va a ser diferente. También vamos a decir que el triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales y uno desigual. Es decir, tiene dos ángulos desiguales, dos lados iguales. Espérate, ya me confundí. A ver. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y un ángulo y un lado desigual. A este último se le conoce como ángulo del vértice. Sin embargo, no implica que solo posea un vértice. Es decir que al último ángulo que tiende a ser el desigual, que en ese caso acá sería este, a este ángulo que es diferente a los dos, se le conoce como ángulo del vértice. Pero solo es un nombre que se le da, puesto nuestro triángulo sigue teniendo tres vértices. Esto es como una propiedad de nuestro pequeño triangulito isósceles. Ahora, si pusiéramos en práctica lo que vimos anteriormente, podríamos ver de que, aunque la base es igual, las medianas no van a ser exactamente lo mismo. Y que las mediatrices tampoco. Entonces, eso es lo que le decía a Roberto Carlos, que lo tienen que intentar aplicar todos los ejes de simetría que vimos anteriormente a todos los tipos de triángulos. Ahora, el triángulo escaleno es el triángulo más desigual, es el triángulo diferente, el único y detergente. Vamos a decir que las características son que todos sus lados son desiguales, todos sus ángulos son desiguales y todas sus alturas son diferentes. En este tipo de triángulo, si trazamos los 11 puntos de simetría, vamos a ver más perfectamente los conceptos que las hacen en cada una. Por ejemplo, si quisiéramos trazar las mediatrices, podríamos ver de que esta sería hasta acá, de que esta seguiría más o menos así, y de que esta sería más o menos así. No van a converger en un mismo punto. Si vemos la mediana, vamos a ver que tampoco van a converger en un mismo punto. Y así sucesivamente. Dependiendo de la forma que tome nuestro triángulo, en este caso la base es esa acá, vamos a ver que la altura sería igual a una de sus medianas, pero no necesariamente todos los ángulos van a ser exactamente, todos los ejes de simetría van a ser exactamente lo mismo. No sé si hay alguna duda. ¿Verdad que en estos ángulos la bisectriz solo es una en este ángulo, el triángulo escaleno? No, serían siempre tres bisectrices. Hay que recordar el concepto de bisectriz. Bisectriz es el segmento de línea que corta a los vértices de nuestros triángulos en dos ángulos iguales. Es decir, ponete por ejemplo, que este ángulo de acá mide 40. Su bisectriz, aunque no va a ser igual a la de los otros ángulos, va a cortar a este ángulo de aquí en dos ángulos de 20. Es decir, si este mide 40, este acá va a medir 20 y este acá va a medir 20. Ahora, si nos vamos al otro vértice, vamos a poder ver que, ponete que ese mida 60, 90 grados, más o menos. Pongámoslo 90 grados. La bisectriz lo va a cortar en dos ángulos de 45. Estos van a valer 45, estos van a valer 20. Y así con los otros lados. No sé si se explica. Sí, sí se explica. Sí se entiende. Okay. Yo tengo una duda porque ahí dijo que la altura y la mediana dijo que eran lo mismo, pero no es lo mismo. Vale, mira. ¿Por qué es lo mismo? Vamos a decir acá. Vale, acuérdate que la mediana es la que va. Si este lado de acá mide 10, el punto medio va a valer 5. Y la mediana te lleva del punto medio de uno de sus lados a su vértice opuesto, ¿verdad? Si este lado de acá midiera 8 y el punto medio es 4, de 4 vamos a partir al vértice. Y si este de aquí midiera 12, el punto medio sería 6 y de 6 partiríamos a su vértice opuesto. En este caso,
¿Por qué? Sí, tenés razón, la altura es diferente. Porque la altura va de acá a acá, sería una línea que forma 90 grados. Tenés toda la razón. Sí. Me disculpan Ok. por ese pequeño error. Me Bueno, confundí con el isósceles. Pero sí, él tiene la razón. En ese triángulo escaleno, la altura es diferente a la mediatriz y no habría ninguna convergencia en todos los ejes de simetría. Gracias. No sé quién me dijo, pero gracias. Me disculpan que ahorita en la mente ando macro, ando inglés, ando... Ay, se me han juntado 2 finales mañana y no he estudiado. Vaya, ahora vamos a ver el triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo es uno de los triángulos más especiales que vamos a ver en toda geometría porque es el único que se le aplica el teorema de Pitágoras. El triángulo rectángulo es un... Mande. Melanie, si querés vayan a receso porque es bueno que vayan frescos. Ah, vaya, es que nadie me ha dicho tema. que son las 5:30. Vaya, chivo, vámonos a receso. No sé cuánto les dan. Sí. A las 5:37 volvemos. Vaya, Ponele entonces... pausa a la grabación, por favor. Vaya, chivo. Vaya, vamos a seguir. Entonces pueden ir a... 5 minutos de receso vamos a tener. ¿Qué poquito receso? No, perdón. Las 47. Sí, yo también dije, pucha, se los están agarrando feo. Vieran, yo el sábado solo tuve 1 hora, de 8 a 6. Pero bueno, más solo dale donde aparece grabando, ponerle pausa y ya. Sí, espérame. Ahora vamos a ver. Nos hemos quedado en el rectángulo. Ya estamos grabando, ¿ya? Sí, ya estamos grabando. Vaya, como les decía, el triángulo rectángulo es una parte, un caso muy especial, porque a través de él vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que es una cosa que nos va a complicar un montón la existencia o facilitarla, depende. El triángulo rectángulo es el único triángulo que posee un ángulo de 90 grados, y solo en este se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es otra característica del triángulo rectángulo? Si este ángulo mide 90, los otros, a ley, tienen que medir 45. ¿Por qué? Por la regla general que decíamos que los ángulos internos de un triángulo tienen que medir 180. Es decir, este ángulo acá mide 90 y este de acá, espérate, el cuadrado solo se ocupa para los ángulos rectos. Entonces este ángulo de acá tiene que medir 45 y 45. ¿Por qué? Porque 90 más 45 más 45, 180 y cumplimos la regla general. Ahora vamos con lo siguiente. Vaya, la notación para las figuras geométricas. Para poder decir que un lado es igual a otro lado, vamos a tener esta notación, que son 2 rayitas, que van a pertenecer a grupos o a categorías. En este caso, podemos ver de que el lado A con el lado C son iguales porque tienen 2 rayitas iguales. Es decir, si acá hubiera una tercera rayita, no serían lados iguales, serían diferentes. No sé si se explica ese tipo de notación. Creo que es bastante sencillo de entender. Sí. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces podríamos decir que el lado B es diferente a los lados A y C porque es el único que tiene una rayita. Y los otros tienen 2 que están diciendo que son iguales. Ahora bien, vamos a hablar de... Acá está un ejemplo. Vamos a decir, determina el tipo de triángulo a través de la notación. Podemos ver acá que tiene un lado diferente, un lado que pertenece al grupo de una rayita, un lado que pertenece al grupo de 2 y un lado que pertenece al grupo de 3. Gracias a la definición de los triángulos y podemos ver de que sus 3 lados son diferentes, podríamos decirte que este es un triángulo escaleno. En el siguiente triángulo vamos a ver la notación, pero ahora en los ángulos de nuestro triángulo. Y podemos ver de que estos 2 ángulos son iguales porque pertenecen al grupo de una rayita. Y este ángulo acá es diferente porque en lugar de una tiene 2. Por lo que podríamos decir que estos 2 triángulos miden lo mismo y este es diferente. Además de eso, tenemos que recordar que si los ángulos internos de nuestro triángulo miden 180 grados, ¿cuánto deberían de medir estos para poder cumplirse esa regla general? Podría ser que este mide 20 y este mide 60. Y así sucesivamente. Entonces podríamos decir que este es un triángulo isósceles.
Y al ver el último triángulo, únicamente por ver esa notación del cuadradito, podemos decir que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Espérame que se me movió esto. Nice. Uy, espérate. Uy, tiene todavía la grabación. Vaya, esperen. No se lo borré. Disculpen, niños. A ver, denme un momentito. Aquí. Borrar. Vaya, ahora sí. Es que acá mismo grabé el video para YouTube. Igual, ahí están los videos de esto para que los puedan repasar. Vaya, ahora sí. Ahora vamos con el teorema de Pitágoras, que creo que es uno de los temas más comunes, más importantes y a la vez más sencillos que vamos a ver, pero que, como les digo, tiene suma relevancia en todas las partes de las matemáticas, porque si estás viendo en cálculo, no sé, alguna derivada, te pueden poner un triángulo de esto y tal vez muy posiblemente, bueno, sí, vas a tener que ocupar el teorema de Pitágoras, que se aplica tal vez en, no sé, en cualquier cosa, pero la cuestión es que yo estoy llevando cálculo y lo sigo viendo y sigo aplicando el teorema de Pitágoras, así que les digo que es algo que tiene un montón de aplicaciones. Ok, ahora vamos con esto. Tengo una pregunta, muchachos. Cuando dan las medidas de un televisor, ¿cuántas unidades de medida da el vendedor? 2. ¿Cuáles? Pulgadas, no sé. De hecho dan pulgadas. ¿Y por qué si una pantalla tiene muchas medidas, dan una sola? ¿Y qué es esa medida? El área. Pero te dan un número. ¿no? Es una diagonal. Es la diagonal. De hecho, las medidas que te dan es la diagonal. La hipotenusa. La hipotenusa, exacto. Como dato curioso. Solo para que lo supieran. Ay, que estoy sudando. Vaya, entonces, la lógica detrás del teorema de Pitágoras, como les decía, es bastante simple. Tenemos que tener un triángulo de 3 lados, como veíamos en las reglas generales, en el que un lado A y un lado B formen un ángulo de 90 grados. En este caso podemos ver de que este es nuestro lado A, este es nuestro lado B y este es nuestro lado C. Uy, este se fue feo. Entonces, este ángulo que se forma al juntar estos ángulos va a ser de 90. Gracias a esto va a ser imposible calcular la hipotenusa. Y como sabemos que la regla general es el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo, solo que aquí, al igual que en el video, vamos a colocar que este lado de acá C es igual a 10. Y B, uy, B. Digo en el caso que es una B. Vale. En este caso tenemos que encontrar A cuando B vale 6 y C vale 10. Entonces, generalmente no es como que haya una regla que diga de que C vamos a encontrar siempre, sino que la fórmula nos permite despejar la variable que necesitamos dependiendo de lo que se nos pida en un ejemplo. Entonces vamos a proceder con este ejemplo. Para encontrar el lado que se nos pida, tenemos el teorema general que sería A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. El primer paso que vamos a hacer es sustituir B y C por los valores que ya tenemos, que en este caso sería B como 6 y C como 10, que ya están sustituidos acá en la fórmula. El siguiente paso sería simplificar los valores que tenemos al cuadrado. El cuadrado de 6 es 36 y el cuadrado de 10 es 100. El tercer paso es despejar para la variable que necesitamos, que en este caso sería A, y es así como por regla de las operaciones y de las igualdades, podemos decir que todo lo que está sumando pasa al otro lado a restar y lo que está dividiendo a multiplicar y viceversa. Entonces vemos que la resta de 100 menos 36 es igual a 64. Y ahora lo único que nos faltaría sería calcular la raíz de 64 para encontrar el valor de A. Y es así como el resultado que andamos buscando es la raíz del valor 64, que en este caso sería 8. Entonces, la longitud de A sería 8. Ajá, creo que hay una pregunta.
Una pregunta. Bueno, yo tenía entendido que en el caso de la hipotenusa era el lado más largo del triángulo. Entonces, en este caso, no es así. ¿Por qué? La hipotenusa valía 6. La hipotenusa valía 6 y tenía un lado que valía 10 y el otro valía... Disculpen la anotación, pero sí, o sea, el lado más largo es la hipotenusa. Igual, hay una aplicación, no sé, creo que alguien más tiene Dice una que la mano levantada. hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Sí, disculpen, fue error mío poner ahí el C. Pero sí, tiene razón. Esto sería C, sería igual 10, que sería espérame, ya me confundí aquí. C sería igual 10. Y B sería igual 6. Y en este caso, A sería igual 8. No me sale. Vaya, pero sí, sería así. Ahora vamos a ver las propiedades del teorema de Pitágoras. Uno de los datos, bueno, varios de los datos que tenemos que recordar cuando estamos trabajando con el teorema de Pitágoras son los siguientes. Como mencionaban, hay que saber que el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa y es el lado más largo del triángulo. El teorema de Pitágoras funciona únicamente con los triángulos rectángulos. Como les decía, el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa y es opuesto al ángulo recto. Los lados más cortos son los catetos que utilizamos para encontrar la hipotenusa. Ahora bien, la fórmula nunca cambia. Siempre va a ser la misma. Lo único que vamos a necesitar es sustituir las variables que se nos dan y encontrar la que se nos pide. Así vamos a tener que desarrollar, despejar y calcular la raíz cuadrada como un proceso bien mecánico para todos los casos que se nos presenten. Más adelante vamos a ver con un ejemplo. Ahora, no importa la posición del triángulo. Si se sabe identificar la hipotenusa, el desarrollo es un paso sencillo. Media vez ustedes puedan ver el lado más largo de nuestro triángulo, van a saber que esa es la hipotenusa y que por regla general el ángulo... Ahora, quiero ver qué razón. Ahora, están en el video que les subí, ¿sí? Hola, tengo una pregunta. Ajá. Si en un ejercicio a mí me dicen que tengo que encontrar el valor de un ángulo en un triángulo rectángulo y no me dan ningún valor, o sea, ¿cómo hago para encontrar ese lado o ese ángulo? Mira, sinceramente no creo que te lo pidan. ¿Por qué? Porque ya sabes por regla general que los tres ángulos de un triángulo rectángulo son 90, 45 y 45. No creo que te pidan en un examen que te digan, mira, encontrame el ángulo de este lado. Sí, sabes que ya sí, por regla general, uno mide 90, el otro mide 45 y el otro 45. Así que no creo que tiene que ser algo que te preocupe. Pero para eso están las trigonométricas, las reglas trigonométricas, que es esto SOHCAHTOA, que puedes utilizar para encontrar algunos ángulos. Ajá, pero eso no lo vamos a ver para los intereses de este curso, o al menos en este tema. Así que no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Vaya, entonces les decía que estos ejercicios están en el video de YouTube. Mírenlo y se los recomiendo que los hagamos. No lo vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo, porque se suponía que tendría que haber terminado a las 6. Pero ajá, son bien sencillos, o sea, simplemente si te están diciendo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lados catetos 3 y 4. Creo que Eduardo Álvarez tiene levantado la mano. Sí, es que dijo que todo triángulo rectángulo siempre tiene sus otros dos lados, siempre miden 45, pero no siempre es así. Dame un ejemplo en el que no. O sea, aquí no lo puedo dibujar, pero puede tener... Ajá. Dame las proporciones de los ángulos. Uno puede tener, bueno, que yo he visto en toda mi trayectoria de estudio, se pueden, por ejemplo, uno que tenga 30, sí, tienes razón. el otro que tiene 60 y el otro tiene 90. Entonces, no, sí, razón. No es eso de... Ajá, bueno. Sí, tienes razón. Era una observación. Vaya, en ese caso está lo de SOHCAHTOA. Sí, gracias. Se fue Roberto Carlos. Sí, las escuadras, eso miden. Sí, tienes razón. Perdón, es que me confundí. Ay, se lo juro. Vaya, entonces en este caso, si tenés uno de 40,
uno de 40, uno de 90, y te están pidiendo que hagas cualquier cosa y te están dando los lados. Espérate, quiero ver dónde está aquí. Eso va a valer 9. Vaya, no sé si ahorita aquí en el curso ya les enseñaron las trigonométricas. Pregunta. No. Vaya, No, todavía lo van no. a ver más adelante. Pero sí sabes de que está esto de la SOHCAHTOA, ¿verdad? Que es como el seno es el opuesto entre el adyacente y así sucesivamente. Entonces, esto de los lados lo puedes encontrar también con otras reglas trigonométricas que, si mal no recuerdo, son las opuestas a esas, pero lo van a ver más adelante. Las creo que con razones Elvin trigonométricas. Miren, Ajá, son las relaciones trigonométricas. Hola. Antes de complicarnos, véanlo así. La longitud de un ángulo, mejor dicho, la longitud de un lado está relacionado al ángulo que está opuesto. Entonces, si el ángulo es más pequeño, ¿cómo es el lado? Si el ángulo es pequeño, ¿cómo es el lado? Grande. Menor de 90. ¿Alguien dijo grande por ahí? Más pequeño. Sí, yo lo dije. No, si el ángulo es pequeño. El ángulo es pequeño. Es más pequeño el lado. Entre más inclinada esté el ángulo, más grande va a ser el lado opuesto. Exacto. Es decir, Se te cortó, o no sé si solo yo no te escucho. No, ya no lo escuchamos. Se le cortó, se fue. Ajá, se le cortó y se fue. Pero yo creo que los triángulos 90 grados. oblicuángulos... Y los demás de 45, las distancias de los catetos deberían ser necesariamente iguales. Entonces... Se te cortó, Roberto Carlos. ¿Qué? ¿Hola? Se le cortó. Se le cortó. Se le cortó. Va pasando por un túnel. Bueno, mira, yo creo que va pasando por un túnel, pero ajá, creo que esto de cómo sacar los ángulos lo van a ver más adelante, pero ahorita sí, en serio, tengo que adelantarme, así que... Con ángulo de adición. Lo vamos a poder ver el sábado, oye. Ahí me hacen esa pregunta otra vez, pero ahorita en serio tengo que avanzar porque falta todavía unos temas de Julito y a mí me falta un tema, entonces vamos bien atrasados. Pero si viene Roberto Carlos, estoy más que segura que lo va a hacer, vaya. Ahora vamos a ver los triángulos congruentes. Yo sé que ustedes dirán, miren, pero no es nuestra culpa que vayan atrasados, porque pues sí, vea, pero necesitamos cubrir porque como con esto que estamos en finales, tenemos el tiempo bien acortadito. Entonces, vaya, ahora se me fue la PPT que decía triángulos congruentes, pero estos son los triángulos congruentes. Ahora, la clasificación de los triángulos especiales, aparte de rectángulos, son los triángulos congruentes y los semejantes. Los triángulos congruentes son aquellos que tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Ahora, sus lados y ángulos van a medir exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan con el ejemplo anterior del triángulo anaranjadito y los verdes que les decía que se montaba uno encima de otro y que no necesariamente tenían que ser más grandes o exactamente de la misma altura, sino que podían ser más chiquitos o más grandes? ¿Se recuerdan? Sí, que dijo que eran semejantes. Eso era un semejante. Ahora, los triángulos congruentes son aquellos que miden exactamente lo mismo, es decir, todos sus ángulos van a medir 60 y, por ejemplo, y todos sus lados van a medir 10, es decir, que si yo monto uno encima del otro, van a ser exactamente la misma figura, como con mis manos. Si esta es una figura y esta es otra figura que quieren que sean congruentes, van a medir exactamente, mis manos no miden exactamente lo mismo porque pues sí, vea, una más chiquita que otra. Pero si yo vengo y los pongo así y les doy vuelta, van a ver la misma figura. Esa es la lógica de la congruencia. Es decir, si esta mano fuera más chiquita, no podría ser congruente, sino que sería un semejante. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y, vaya, entonces, como vemos en el ejemplo, ahí está, los tres lados son iguales porque uno pertenece al grupito de una rayita, otro al grupito de dos rayitas y otro al grupito de tres. Un ángulo es alfa, otro es beta y el otro, no me recuerdo cómo es el nombre, pero es exactamente lo mismo. Entonces, si los ponemos así, van a ser exactamente lo mismo. El símbolo de la congruencia es este que está acá, que es como un igual con una cosita arriba, que no sé cómo se llama, se me olvidó en ese momento. Pero hay tres tipos de congruencia.
Ahora, los tres tipos de congruencia son: uno, por traslación, es decir, el movimiento de cada punto a una distancia constante en una dirección dada. ¿Cómo vamos a ver este tipo de congruencia? Vaya, pongamos otra vez el ejemplo de la mano. Digamos que mi mano es una figura en el espacio, que yo la voy a querer dividir en dos. Y para dividirla en dos vamos a poner parte de magia la división de esa figura, ¿vea? Vaya, entonces ya tenemos nuestras dos figuras que son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la traslación? La traslación es, si yo quiero ver la congruencia de mis dos manos, lo que voy a hacer es mover esta mano en una dirección recta, en los mismos ángulos de este dedo va a estar en la misma dirección, este dedo va a estar en la misma dirección y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hago esto, estoy trasladando una figura exactamente igual a una distancia diferente. ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende. Vale, ese sería el tipo de congruencia por traslación. Ahora, el siguiente, la reflexión. Como les explicaba anteriormente, el tipo de congruencia, bueno, la reflexión más bien en sí es como que estemos viendo las cosas en un espejo. Con las manos otra vez. Si yo tengo esta figura acá, que sería mi mano, y yo quiero tener, vamos a poner así, esta es la figura que yo quiero reflejar. Ahora, si yo la quiero reflejar como en un espejo, lo que voy a hacer es mover estos dedos de acá y los voy a llevar como haciendo una rotación. Ahora, tengo reflejada esta mano y esta mano, donde este punto es exactamente el mismo. Esta rayita que se ve acá, entre mis dedos, es el eje de reflexión o la línea de reflexión. Que si yo muevo para acá mi mano, va a llegar a ser la misma. Pero si la hago para acá, la vamos a ver como en un espejo. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Eso sería la reflexión. Sí. Ahora, aquí esta línea P es nuestro punto de reflexión, que les decía que es como la línea que sale entre mis manos. Ahora, el último tipo de congruencia es la reflexión y la rotación. Esto podemos verlo como la rotación del planeta Tierra. Es decir, el planeta Tierra tiene un eje de rotación en el que va a girar y al final la figura va a ser la misma porque es un círculo que está girando. Entonces, el movimiento de cambio de rotación de un cuerpo es un punto fijo. Es decir, vaya, imagínense, yo tengo esta figura acá y esta figura acá que yo quiero llevar a lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, supongamos que esa parte de acá es mi centro de rotación. Entonces, para hacerla llegar a esta figura, lo que voy a hacer es rotar mi mano 90 grados y ahora ya la tengo en la posición para que poder ver que son iguales, ¿vea? Pero ahora falta agregarle otro aspecto. Es decir, si yo veo así, esta figura para acá, no es por traslación, porque los puntos de mis dedos no están en una dirección recta, que puedan decir que están posicionados donde son iguales, ¿verdad? Ahora, como las tengo así y yo roté mi mano 90 grados para hacerla llegar a una figura, si yo junto estas y las hago llegar acá, estarían fijas por una reflexión, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. podemos decir entonces que el tercer tipo de congruencia es por rotación, pero a la vez la rotación puede estar combinada ya sea con reflexión o con traslación. Ponete que yo tengo esta figura acá y esta misma figura acá, ¿verdad? Que es como una traslación, pero hacia adelante. Así. Sí logran como ver medio, ¿verdad? Entonces yo he trasladado mi figura hasta acá, pero mi figura está así. Entonces yo la puedo poner así y hacerla llegar por traslación. O puedo tenerla así y rotarla y hacerla llegar por reflexión. ¿Sí se entiende? Sí. 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 Entonces ya tenemos claros los tres tipos de reflexión. Ahora, hay tres criterios. Aquellos eran tipos de congruencia y ahora hay tres criterios de congruencia. Tenemos tres tipos de congruencia y tres criterios de congruencia. El primer criterio es lado, lado, lado. Ahora, ¿cómo vamos a saber esto? Es muy fácil. Si tenemos dos triángulos que tienen los tres lados iguales, podemos decir que su tipo de congruencia es exactamente por el criterio de lado, lado, lado. ¿Cómo vamos a ver esto? Tenemos uno que pertenece al grupo de 1, otro el grupo de 2 y otro el grupo de 3. Si los juntamos y los ponemos uno sobre el otro, vamos a ver que son exactamente lo mismo, porque sus tres lados miden lo mismo. Y es así como podemos decir que ese triángulo tiene congruencia por el criterio del lado, lado, lado. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Vale, entonces también en este criterio de congruencia vamos a decir que los tres ángulos de los dos triángulos tienen que ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si los tres lados son iguales, los ángulos tienen que ser los mismos y tenemos el criterio lado a lado completo. Ahora, el siguiente criterio de congruencia es el LAL, lado, ángulo, lado. Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a ver ese criterio? Como vemos en la figura, vamos a tener un triángulo
un triángulo en el que van a tener dos lados iguales, pero esos dos lados, el ángulo que está realizado por la unión de sus dos líneas va a ser exactamente el mismo en las dos figuras. Es decir, para que nuestros triángulos sean congruentes, uno de sus lados tiene que pertenecer al grupo de una rayita al que pertenece el lado del segundo triángulo. Y el segundo lado tiene que pertenecer al mismo grupo que pertenece el siguiente lado de nuestro segundo triángulo. Este ángulo que se forma por los dos lados, que sería este acá, tiene que ser exactamente lo mismo. Recuerden, cuando tenemos la unión de dos figuras, el ángulo que se forma se le llama ángulo incluido entre las dos líneas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Vaya, entonces, cuando vemos ese tipo de triángulos, podríamos decir que es congruente por el criterio LAL, porque hay un lado, hay un ángulo y hay otro lado. Es decir, está formado por un lado, un ángulo y un lado. ¿Sí? Pasemos al último criterio de congruencia. El último criterio de congruencia es el ALA, mejor conocido como ALA. Entonces, es lo contrario al criterio anterior. Si ya teníamos un lado, ángulo, lado, aquí vamos a tener un ángulo, lado, ángulo. Es decir, vamos a tener que tener dos triángulos en los que esos dos ángulos sean exactamente los mismos. Y el lado formado por esos dos ángulos tiene que ser exactamente el mismo en los dos triángulos. Yo sé que es un poquito como trabado, pero es como hay que poderlo explicar, vea. Dígame si lo estoy explicando bien, porque entonces... Bueno, la cuestión es de que, entonces vamos a tener un ángulo, un lado y un ángulo, un ángulo, un lado y un ángulo. Podemos ver que este lado de acá, BC, pertenece al mismo grupo de F, y el ángulo conformado por B y A y el ángulo conformado por A y C es el mismo que el ángulo conformado por D y E y F, respectivamente. ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende. Sí. Chivo. Medio. Ahora. Vaya, ahora vamos aquí con los ejercicios. Entonces vamos a ver. Vamos a partir que nos está diciendo. Quiero ver. ¿Dónde está? Aquí, vaya. Se nos está diciendo de que este lado CE. Hagan de cuenta que está recta, mejor la vamos a poner recta, porque si no, va a venir Roberto Carlos y me va a decir, o sea que no era vos. Vaya, pero bueno. Entonces, nos están diciendo que CE es igual a ED y que AE es igual a EB. Desde aquí ustedes tienen que saber que estamos aplicando un criterio y dos tipos de congruencia. ¿Vea? Bueno, no, solo es un tipo de congruencia. Entonces, vamos a ver la solución. Primero, una sugerencia es de que cuando les estén dando un problema, saquen aparte los datos que se les están dando para tener como mayor orden de sus ideas y para poder buscar una forma de proceder. Aquí se nos está diciendo que el lado AE es igual al lado AB, que ya no nos está dando el problema, y que CE es igual a ED, que también no nos está dando el problema. Además, sabemos que el ángulo conformado por las líneas conformado por las líneas C y A es E. Esta nomenclatura acá, creo que todos deben de recordar, si es que ya se los han enseñado, si no, pues aquí lo vamos a ver. Cuando están hablando de este tipo de nomenclaturas, la letra que está en el centro se refiere al ángulo del triángulo formado. Es decir, si yo tuviera el ángulo formado por E, B y D, el ángulo que estaríamos hablando sería este aquí, porque es el que está en el medio de la formación de las líneas. ¿Se entiende ese tipo de nomenclatura? Sí, se entiende. Sí. Entonces ahora podríamos decir que ese ángulo que está ahí también es opuesto por el vértice. Y esto lo podemos ver como que este ángulo y este ángulo están opuestos. Quiero ver, lo vamos a intentar poner como así, ¿verdad? No, espérate, no me sale. Pero bueno, ustedes me entienden. La cuestión es de que esta parte de acá sería nuestro ángulo. Y podríamos decir de que esta figura acá y esta figura acá comparten este ángulo de aquí. Y si yo los hago así, van a ser exactamente el mismo. ¿Se entiende? Esa parte. Sí, se entiende. Vaya, chivo. Ahora que ya sabemos eso, podemos decir entonces que nuestros dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, porque estamos viendo de que está formado por un lado,
un ángulo y un lado, y igual al otro lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y que también a su vez tiene una congruencia por la propiedad reflectiva. El segundo ejemplo es exactamente lo mismo. Nos están dando Pero este tipo una pregunta. Del ejercicio Anterior. pasado, la congruencia, del anterior, la congruencia no sería reflectiva, porque si solo le damos vuelta, quedaría el lado 1 con el lado de tipo 2 y el lado... Sí, sería rotación. Quedaría el lado 2 con el lado de reflectiva. tipo 1. Tienes razón, sería rotación y reflectiva. Ajá. Sí, vaya, por lo menos están entendiendo y eso me alegra. Vaya, y esos dos ejercicios se los voy a dejar que los hagan ustedes. Están en el video que les subí a YouTube. Lo tienen que ver. Véanlo, por favor, porque si no a mí desvelado va a ser de por costo. Pero ajá. Entonces están ahí los dos ejercicios. Háganlo como mayor práctica. Y cualquier duda me pueden escribir. Les voy a pasar, no sé si quieren que les pase mi número o alguna red. Es para que me escriban. Pero por favor, sean como bien considerados. Solo con dudas puntuales. Vale, entonces estos ejercicios están ahí en eso ya. Y hasta aquí llega, niños, mi participación. Lamento si los confundí en algún punto. Créanme que es bastante difícil acordarse de estas cosas cuando ya estás en segundo año y te toca volverlas a repasar. Ahora imagínense Julito que está en tercero. Entonces, Julito, no sé si está ahí todavía. Imagínate yo que salí hace 10 años, casi. Sí. No sé si está Julito todavía con nosotros. Sí, aquí estoy. Ah, ya. Entonces lo dejo a usted, niños. Fue un gusto, en serio. Gracias por portarse bien conmigo. En serio, otra vez. Me pido disculpas por los errores que cometí, pero sí, entiéndanme, vean. Y ajá, ahí estamos pendientes. Entonces los dejo con Julito. Suerte en los exámenes. Gracias, suerte. Gracias, Melanie. Mucho gusto. Mi nombre es Julio Martínez. Como dijo Melanie, yo estoy en tercer año de ingeniería de negocios. Es un gusto para mí estar participando en este curso. Como ustedes están ahorita recibiendo clases, así estuve yo hace 3 años. Y es una experiencia muy bonita estar acá, así que voy a tratar la manera de dar lo mejor de mí y espero que estas clases les sean muy útiles. Así que vamos a comenzar con el tema 5.7. No sé si pueden ver mi pantalla. Pregunto. ¿Ya? Sí. Sí, ya. Ok. Bueno, vamos a comenzar.